El gobierno argentino de Alberto Fernández perdió el control del Senado. Esto luego que la oposición se impusiera en las elecciones legislativas que se desarrollaron este domingo. Queremos analizar estos resultados y vamos a tomar contacto con la doctora en Ciencias Políticas, integrante además de la red de politólogas de Argentina y académica de la Universidad de Buenos Aires, Marina Lacalle. ¿Cómo está, Marina? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, primero en saber si esto es tan sorpresivo, porque las PASO que se habían realizado hace algunos meses, Marina, como que había quizás pavimentado lo que podría pasar ayer en las elecciones de Argentina, dando un traspié quizás al gobierno de Alberto Fernández. Exacto, como bien estás mencionando, no fue algo sorpresivo. De hecho, los resultados de las PASO dejaron al gobierno bastante desestabilizado, independientemente de que ya venían arrastrando, digamos, una imagen bastante negativa y se preveía tener un cimbronazo en lo que fueron las elecciones primarias. Posterior a ese resultado, el gobierno como que quedó desestabilizado, tuvo varios manotazos de ahogado, incluso varias estrategias como para intentar remontar el resultado. Por eso, este resultado de las elecciones de ayer dejan un sabor también agridulce dentro de la oposición, independientemente de que arrasaron en casi todos los distritos del país. Y me refiero puntualmente a lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, que es como nosotros nos gusta llamar la madre de todas las batallas. Ahí fue donde el oficialismo tuvo el repunte más importante, independientemente de que no les alcanzó para dar vuelta al resultado. Sí. Así que esperamos que en los próximos días, con lo que vaya a ser el recuento de los votos nuevamente para obtener el resultado definitivo, vaya a haber varias denuncias, etcétera. O sea, va a haber mucho, bastante conflicto con respecto a una diferencia que fue un poco más de 100.000 votos. Así que, de nuevo, no fue un resultado que haya sorprendido al gobierno, que ya estaba. Marina. De hecho, Alberto Fernández en varias ocasiones se mostró como bastante, digamos, con este sentimiento de derrota, ¿no?, posterior al resultado de las PASO. Sí, Marina, eso es importante porque fueron evolucionando los resultados con el paso de las horas. Finalmente, ¿qué tan duro es el golpe para Alberto Fernández, para el gobierno? Es un golpe duro porque históricamente, habrán escuchado y estamos repitiendo bastante sistemáticamente el hecho de que es un hito histórico el fenómeno de que el PJ haya perdido su hegemonía en el Senado desde el retorno a la democracia, desde 1983, que el Partido Justicialista ha contado con quórum propio en la Cámara Alta. Y esto va a cambiar el panorama dentro de la dinámica del funcionamiento institucional del Congreso. Este nuevo escenario lo que hace en cierta medida es forzar o llevar al gobierno a necesariamente tener que negociar proyectos de leyes clave que tiene de acá al fin de su gestión, y en el mediano y corto plazo les diría, el presupuesto es una de ellas, la negociación con el Fondo Monetario Internacional es otra. Necesariamente el gobierno hoy por hoy está en una posición de tener que sentarse a negociar con la oposición, y es algo que Alberto Fernández dejó entrever ayer en su discurso, abriendo en cierta medida algunos canales de diálogo con la oposición. Claro, él hablaba de una nueva etapa, ¿no? Una nueva etapa donde, esta cuestión de la grieta debe ser saldada fundamentalmente para que el gobierno pueda tener gobernabilidad en términos de poder pasar sus proyectos por el Congreso. Marina, ¿cómo esto también va preparando un poco el escenario para lo que después puedan ser las elecciones presidenciales? Porque una es este proceso parlamentario, inédito además, después de perder el Congreso desde el retorno a la democracia en ese país. ¿Qué pasa ahora respecto a figuras presidenciales? Porque una, lo sabemos en cualquier parte del mundo, es en el Parlamento, pero también que el oficialismo tenga un gran golpe y desde la oposición tengan también caras visibles como para ir armando quizás otro escenario político, ¿no? Bueno, a partir creo que de los resultados del día de ayer comienza un nuevo juego, tanto para el gobierno en términos de poder remontar ese resultado, volver a, digamos, consolidarse fuerte en los distritos donde históricamente fueron sus bastiones y que ha perdido. Y por otro lado comienza también un nuevo juego dentro de la oposición, ¿sí? Santilli siendo, digamos, un ganador dentro de la provincia, también con perspectivas de pelear la gobernación de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones, Larreta como un candidato firme a ser presidenciable, Vidal también con perspectivas o con intenciones de ser presidenciables, es decir, y por otro lado tenemos también
el rol protagónico que tuvo el radicalismo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, como un partido, digamos, el partido histórico que es, y volviendo en cierta medida a reconstruir y a volver a cobrar un protagonismo contundente, digamos, dentro del arco opositor. Con lo cual ahora va a comenzar un nuevo juego también, que no es solamente ver qué sucede dentro del justicialismo, dentro del kirchnerismo, cuál es la dinámica de gobernabilidad, digamos, sino también qué es lo que va a pasar dentro de la oposición en vista a los próximos 2 años que pasan rápido. Y cuando te refieres a ese rol de la oposición, ¿es porque puede haber más tensiones también, hay más interesados quizás pensando en esa presidencial? Porque uno desde acá, por lo menos Marina, pensaría que esto podría ser un buen estímulo como para que todos estuvieran unidos en contra del kirchnerismo. Bueno, uno de los, a ver, hay que saber la oposición debería poder interpretar también cómo hablaron las urnas, ¿no? Y, digamos, a los hechos nos remitimos de que divididos no le ganan al justicialismo. Entonces, uno de los mensajes es ese, tratar de mantenerse dentro de la coalición, poder negociar y consensuar lo más posible un candidato a futuro, pero el premio es, digamos, las chances de acceder a ese premio que es tan importante que la presidencia son bastante altas, con lo cual hay que ver cómo funciona la racionalidad de los actores dentro del arco opositor. Marina, ¿qué factores son los que incidieron más, crees tú, en esta derrota del gobierno de Alberto Fernández? El manejo de la pandemia, la situación económica crítica que tiene el país, independientemente de que el gobierno se esfuerce en hacer énfasis en esta cuestión de la herencia, digamos, todos los gobiernos hacen lo mismo, pero llega un momento en que después de 2 años y con eso en conjunto con un manejo bastante pobre de lo que fue la crisis sanitaria en el país, yo creo que es lo que llevó al gobierno que en definitiva esté en el abismo y llega a enfrentar los resultados de los cuales fuimos testigos el día de ayer. ¿Y cómo juegan en esta misma crisis del oficialismo figuras como Javier Milei, por ejemplo, en que va tomando o acaparando más voto con otra fuerza política, ¿no? Él tratando de insistir en que van a sacar las castas políticas de Argentina? Bueno, históricamente, a ver, sobre todo en los distritos urbanos, como la ciudad de Buenos Aires, en cierta medida como la provincia de Buenos Aires, han surgido terceras fuerzas que lo que nos dice la historia o que nos dice la tradición argentina es que nunca llegaron a tener suficiente protagonismo, salvo contadas ocasiones, como fue el caso del Frepaso durante el gobierno de la Alianza y demás, o el ARI incipientemente también como un actor pivot en la formación de ciertas coaliciones. En ese sentido, es importante ver dentro del espectro ideológico, y para decirlo en palabras simples, a quién le quita votos, ¿no? El electorado, ¿de qué partido es más atractivo para el sector político que representa Milei? Es importante eso que están destacando ustedes, y otra cuestión importante es el crecimiento de la izquierda. La izquierda siempre supo ser un partido que, digamos, sacó muy, muy poquitos votos a lo largo de la historia, y sin embargo, tanto en las PASO como en esta elección, las PASO se consolidó como tercera fuerza dentro de la provincia. O sea, la señal, por un lado, es que el electorado está buscando, el electorado que quiere participar de las elecciones, que sigue creyendo en el proceso electoral, está interesado en buscar terceras alternativas también. Por eso vemos el protagonismo tanto de sectores de la centro-derecha, libertarios, no sé cómo llamar ellos, como es Milei, Spert, etcétera, y por otro lado tenemos la izquierda. Otro punto importante para destacar, el bajo nivel de participación electoral. En nuestro país las elecciones son obligatorias y, sin embargo, más allá de que hoy por hoy las sanciones son ínfimas y sumado a la inflación que hay es realmente simbólico, fueron las elecciones con la participación electoral más baja de toda la historia. Creo que en el 2009 también hubo una participación de aproximadamente 70 y pico % de votos de electores. Y el día de ayer se repitió un escenario parecido, lo cual también nos habla de cómo aumenta el nivel de apatía y el descreimiento, ¿no?, que hay en la opinión pública argentina con respecto a la representación que brindan los partidos tradicionales. Sí, un fenómeno que también se ha dado acá en Chile en las últimas elecciones. Marina, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Buenos días. A ustedes.